Vuelve a repetirse Wes Anderson. Tiene audacia esta trama fenicia. Lo analizamos. Buenas amiguitos y amiguitas de Uyuni, muchísimas ganas de hablar de lo último, ¿no? De uno de los cineastas esenciales del siglo XXI, yo diría Wes Anderson, en su plástica, en su estética, en su puesta en escena, en sus guiones, en sus personajes alocados, ¿no? Aquí en esta trama fenicia nos vamos a encontrar una historia sobre la familia, claramente, sobre el linaje también podríamos decir, y todos sus recovecos, y algo particular, ¿no? Sobre la mortalidad, también sobre la fe, o sea, quizá asuntos o temas que no habían estado tan presentes, ¿no? En otras películas. Recordemos, bueno, director de filmes como Viaje a Darjeeling, Los Tenenbaums, Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest, que para mí esta época 2012-2014 para mí es la mejor, y sus mejores pelis, Fantástico Mr. Fox, Isla de Perros también, que está chulísima, La Crónica Francesa, Asteroid City, que fue la anterior, y esa película de alguna forma nos lleva a esta disposición que hace la trama fenicia, que va a ser, o va a tratar, ¿no? Va a haber una relación entre la supervivencia y el atentado o atentados a los que se ve sometido el personaje de Benicio del Toro, Sasa Corda. Hay como una cuestión interesante en cuanto a pensar la película y su violencia de cómic, por otro lado, ¿no? Es humor negro también. Y esa distorsión, ¿no? Exagerada también de los colores, de la sangre, de la violencia. Y es esta violencia que hablamos una llamada de atención, no tanto por el intento de hacer desaparecer al individuo, como un elemento disruptivo que ataca, de alguna manera, el significado de la familia andersoniana. Cogido esto con pinzas, ¿no? Que de alguna forma esa familia, sin estar desestructurada, si está dislocada, si es otro tipo de familia, está formada también por restos de lo que es la familia tradicional, pero también por gerentes administrativos, con el personaje de Michael Cera, maravilloso, de lo mejor de la película, el personaje de Bjorn, y que de alguna manera sí que recorre todo el cine de Anderson, que es esta cosa de los personajes cómplices, ¿no? Es decir, los grupúsculos de personajes se agrupan por esa complicidad, por esa motivación de intentar conseguir algo, ¿no? También vamos a entrar en otra de las valoraciones de la película, clara, que va a ser, de alguna manera, ese amor por el cómic, por el humor negro, como decíamos. Por supuesto está ahí la figura de Hergé, el creador de Tintín, de esa plástica dentro del encuadre, que bueno, que evidentemente ya tenía Anderson en todas sus películas, pero esa cosa como que digamos que se fusiona con Hergé, de tener una línea más limpia, más precisa, los colores vibrantes que siempre ha tenido Anderson, pero que últimamente son como más marca de la casa, se presta más atención, y sobre todo algo que enlaza a los dos creadores, a Hergé y Anderson, que es la atención en el detalle, ¿no? Eh, Podría haber miles de cosas. Este grupo, digamos, bíblico podría ser uno, y el trabajo y el tratamiento en blanco y negro. Pero sobre todo me viene a la cabeza, por ejemplo, esa máquina detectora de mentiras, ¿no? Esos mini objetos, mini gadgets, que incluso tienen serigrafías que te dicen lo que son, ¿no? Es decir, ese mimo, ¿no? Por descubrir que todos estos mini objetos, como el que estamos viendo aquí, en esta fotografía de detector de mentiras, forman parte y son personaje propiamente de la historia, ¿no? Ese microcosmos de Anderson, esa pulcritud escénica que lo lleva de alguna manera a pensarlo más allá de cineasta, que lo es evidentemente, y un gran cineasta, como artesano, ¿no? Como el que cuida de absolutamente todos los
pequeños detalles, atrezos y esta cosa como hecha a mano, handmade, ¿no? Que podría ser, o sea, inventos loquísimos, pero crees que podrían existir en la realidad. Y eso es de agradecer en una época donde hay tanta medianía, tanta asepsia. Es decir, hay algo bonito, entrañable en cómo dota de vida a todo, a los personajes, a los objetos, ¿no? Vamos a tener también en esa puesta en escena tan habitual de Anderson ese traveling que entra en escena también, pero también vamos a tener esos traveling que entran y que giran a un lado, ¿no? Y descubren a un personaje u ocultan a otro, ¿no? Eso aquí está más que nunca, digamos, ese traveling sobre el eje, ¿no? Ese micro movimiento, ese micro hacer foco. También los spotlights, las luces circulares sobre caras de personajes, que es marca de la casa también. Personajes a medio entrar en el cuadro, ¿no? Como que están que sí que no. Y que de alguna manera rompen la simetría general, el equilibrio, ese peso en la composición en cuanto a los encuadres, que siempre son bastante simétricos. Pero hay una tendencia últimamente también en esa cosa disruptiva, de dejar cosas a medias. ¿Veis? Aquí estamos viendo ese personaje a medias. De cosas que, o personajes o elementos que están a medio camino entre la realidad del plano y el abismo de lo que no existe, ¿no? De lo que está fuera del plano que nunca existe, ¿no? Esa realidad. También en cuanto a reflexionar sobre esta trama fenicia, se me viene a la cabeza algo particularmente interesante, ¿no? Que podría, no sé, me vino esa vibración de que es el Interstellar de Anderson. Y digo Interstellar por esa relación entre padre e hija, tres personajes de Benicio del Toro y de Maya Tripleton. Esa cuestión de la dificultad paterno-filial, de la dificultad de los linajes, de la dificultad de entender dos personas tan próximas por educación y por vivencia y por crianza, pero tan alejadas, ¿no? Entonces vamos a encontrar como una disyuntiva por un lado entre esos personajes protagonistas, un contraste sobre todo muy particular también en las películas de Anderson. Por ejemplo, podríamos hablar de esa Corda, de ese Benicio del Toro, vividor, magnate, granuja, que se escabulle, que intenta manipular, socarrón, superviviente, y hacer una analogía, ¿no? Me venía a la cabeza también una lagartija, el personaje de Benicio del Toro, y el gato, ¿no? Que sería el personaje de la hija, de Liesl, que es monja, que se adopta o se incluye dentro del camino de la fe, del camino religioso, de la necesidad de aprobación, por un lado, tanto personal, ¿no? De aceptarse a uno mismo, de entender el mundo a través de la aceptación de los demás, como a través de ese dogma religioso, siempre está santiguándose, ofreciendo perdón, ofreciéndose ese oído a la confesión, ¿no? A que le cuenten cosas, aquí lo estamos viendo, este personaje, de cómo escuchar al mundo, por un lado, este personaje religioso que hace la hija, y de cómo necesita que alguien la escuche, también de alguna forma, por esta disposición del camino recto, de esa gelidez que hay en la mirada, ¿no? O sea, Maya Tripleton es MVP para mí de la peli con Michael Cera y con algún personaje más, no, pero ellos dos creo que configuran muy bien el corazón de la escena fenicia, ¿no? De la forma de esta película de Wes Anderson, que tiene como mucha humanidad, ¿no? Y que había habido como críticas encontradas, ¿no? Divididas, sobre todo, de que, bueno, es verdad que no es la gran trama en cuanto a guión de las mejores pelis de Anderson. Es una historia simple, sencilla, pero no por ello menos profunda o interesante, ¿no? A mí me pareció muy, muy interesante, ¿no? La peli. Y como decíamos, en este personaje de Liesl vamos a encontrar también, sobre todo, un sentimiento díscolo, distante, como de cuentas pendientes, como de cosas que nos han dicho, como de cosas que
se necesitan resolver, secretos, también incluidos familiares. Y de ahí ese sentimiento implacable o esa gelidez que se rompe también en medio pues, de escenas también, o de momentos, yo diría más que de escenas humorísticas, ¿no? Con ese humor tan particular de Anderson y con esa cosa innegociable también de la pipa, ¿no? Es una monja pero fuma pipa, ¿no? Es como, de nuevo, esos contrastes que estamos hablando, o luego ya conversaremos sobre lo que ocurre con el personaje de Michael Cera, de Bjorn, eh, y de cómo viven, pues eso, esto que estamos viendo, todos estos atentados, intentos violentos, ¿no? de quitar vida, y cómo entronca también con ese fino humor, esa estela o ese lugar, vamos a decir, de sitio que sin llegar a ser surrealista, sí es irreal, ¿no? El irrealismo, yo diría, ¿no? Más bien en esta película de Anderson. Y nos vamos a encontrar continuamente con ese tipo de sensaciones, ¿no? También interesante a la hora de abordar la película y de entenderla, eh, esta cosa que la relaciona también mucho con Hergé, de la historieta de aventuras, de viajes, y por tanto nos va a enlazar también con ese exotismo y esa herencia de colonialismo tan de los 40s y 50s, ¿no? En el cine clásico norteamericano, Marruecos, Túnez, Turquía, África o el lejano oriente, ¿no? Como los sitios donde ejecutar ese tipo de historias en el que había grandes personajes, vamos a decir, en la estela norteamericana, vamos a decir, Egipto también me estoy acordando, y películas maravillosas como Casablanca, Atari, La Reina de África, La Dama de Shanghái, La Joya del Nilo. Esta cosa casi manierista sobre lo exótico, sobre la visión, digamos, occidental de otros lugares, otras tierras, sobre este sentimiento hermoso de lo que no es habitual, digamos, en Estados Unidos ya eran los rascacielos, la vida moderna, donde empezamos a entender y a vivir ese tipo de capitalismo, ¿no? Y siempre en la búsqueda norteamericana hay esta cosa de la evasión, nunca mejor dicho, que le viene tan bien al cine, pero la evasión manierista en ciudades exóticas, ¿no? Donde ocurren grandes tramas de espías, intentos de asesinato, o como en esta ocasión, yo diría el McGuffin, ¿no? de la película es lo que es la recogida de fondos, esta extraña recogida de fondos que siempre nos van dando un porcentaje de qué le toca a cada uno, qué tiene cada uno, y de cómo esa búsqueda también, que podríamos relacionar con la búsqueda de identidad del personaje del Toro, que no sabemos mucho y que vamos sabiendo conforme avanza el metraje, de entender vamos a decir, en una trama de aventuras, las alianzas y, digamos, las némesis, ¿no? O los antagonismos, también tan de las películas de aventura, ¿no? De entender de quién me puedo fiar, de quién no, y al final casi casi que no te puedes fiar del protagonista, ¿no? Que es lo paradójico y también lo chulo, ¿no? En este tipo de historias cuando están bien ejecutadas, que siempre parece que como que los secundarios, dices, ay, Dios mío, este me va a traicionar o no, y al final la lectura interesante es eso, ¿no? La relación entre la rectitud de la hija o la moral, vamos a decir, de la ética incluso, de esto que estamos viendo, ¿no? De la parte bíblica o surrealista del cielo y, digamos, el elemento granuja, bribón, que tiene el personaje de Toro, que está superviviendo, ¿no? O sobreviviendo, mejor dicho, durante toda la película. Esto así a grandes rasgos un poco es lo que me ha dicho, ¿no? Esta película de Wes Anderson, por muchos vilipendiada. A mí, vuelvo a decir que me ha gustado bastante. Podríamos hablar, si queréis ya, bueno, con una pequeña parte, pequeñísima parte de spoilers sobre ciertas cosas que pasan en los personajes. Así que, pues nos vamos allá con spoilerazo. Tampoco tiene mucha cosa más allá de spoilers. También algo interesante, que es lo que decía, el cambio del personaje de Michael Cera,
que más allá de descubrir que es el asistente personal, el administrativo, pues es un espía secreto, ¿no? Esta cosa que también del gobierno norteamericano entronca dentro de tantas historias de aventuras de que nada es lo que parece, pero aquí con un sentimiento como bonito, ¿no? Como de entrañable, como decíamos, que no violenta, como sí que hemos estado viendo el resto de la película a ese nivel, ¿no? De las sensaciones, ¿no? También que nos dará la película y de, vamos a decir, no sé cómo decirlo, la necesidad también de la película de agarrarse a las diversas locuras, ¿no? O escenas estrambóticas, que bueno, es un clásico del cine de Anderson. Por ejemplo, este grupo terrorista, dirigido por Richard Ayoade, eh, maravilloso también, disruptivo de alguna manera, que podemos pensar, ¿no? Que todas esas corrientes también liberadoras, latinoamericanas, bla, 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 al final aporta a la hora de que todo sea casi como un ente, y todo se convierta casi en una gran farsa en esta fábula, porque también es una fábula y tiene mucho de farsa, ¿no? De apoyar, ¿no? A las motivaciones también del protagonista, ¿no? Entonces vamos a encontrar todo este tipo de cosas interesantes, ¿no? En la película, y esta parte bíblica que es como esos duermevelas en el que está el protagonista Benicio del Toro cuando parece que va a morir y tiene conversaciones, ¿no? Con el cielo, Willem Dafoe, Bill Murray, bueno, pues es que si ya tienes a eso en el cielo, pocas cosas, ¿no? Se pueden decir, ¿no? Y a esa sensación sobre lo evanescente, ¿no? Sobre la nada que somos, ¿no? Este trayecto casi fugaz que llamamos vida. Aquí es interesante ese trampantojo casi que hace del cielo, ¿no? Y de ver, como estamos viendo en estas imágenes en blanco y negro, de nuevo, la aprobación que decíamos y la prueba que tenemos de vida durante la vida, ¿no? Y que constantemente está jugando la película a que llego ahí, pero no acabo de entrar, no, vuelvo al conflicto terrenal, ¿no? A las bajas pasiones, de alguna manera, ¿no? O el personaje también que vemos de Scarlett Johansson, que es el de la prima, y que al final hay un interés, ¿no? De casamiento, de que siempre ha habido ahí un algo para conseguir ciertas cosas, ¿no? Es interesante también cómo cada vez que vamos a uno de los, vamos a decir, de las localizaciones, tiene como una magnitud distinta, una idiosincrasia distinta. Aquí estamos viendo también el avión, que es más un tren que un avión, ¿no? Pero que es tan Wes Anderson esto. El hecho de las dagas, de las armas, ¿no? De cuando parece que no, pero todos están armados, todos están a la espera de que ocurra algo. Esta parte del príncipe Farouk y de toda la aprobación, digamos, de la escena completa para que al final es ese McGuffin, ¿no? Yo creo de la sensación que tiene el personaje de conseguir esos fondos, ¿no? Que siempre están variando y que nunca sabemos muy bien qué son. O esa caja envuelta que está dentro de esa caja fuerte, es decir, una caja dentro de una caja. Es como casi la quinta esencia de Wes Anderson, en el sentido de entender su cine como que se construye a través de las subtramas, más que de la trama principal, ¿no? Y que de esos pequeños, digamos, narrativas agregadas, surge la narrativa principal y que está escondida, o su cine está escondido dentro, una caja dentro de otra caja, como casi como a modo de matrioska, ¿no? Y de entender un misterio que al final no es tan misterio y que es, digamos, caminar entre esas distintas capas. Al final va a ser la película, más que descubrir qué esconde, ¿no? Todo eso. Incluso, bueno, pues todo este tema familiar que tiene el personaje de Tripleton con el personaje de Benedict Cumberbatch, que al final es su tío, pero que descubrimos que es su padre, ¿no? Esta cosa como de las cuentas pendientes que decíamos antes, y aquí estamos viendo, en esa parte final descacharrante, sobre también la futilidad, ¿no? Esa maqueta que hay y como esa lucha también que hay final, vamos a decir, o en esa parte final,
y sobre la fugacidad que decíamos de las cosas, ¿no? De los imperios, de las empresas. Esta cosa que también trabaja la película, que tiene muchos temas, al igual que ocurría en Asteroid City, pero que a mí particularmente me parece bastante más dinámica. Es una película mucho más con más ritmo, ¿no?, que las anteriores. No sé si con más que decir, pero sí con más tino a la hora de la hora del montaje y de visualizar la película, ¿no? Que al final también son 1 hora y 50, creo, algo así. Y se pasa bastante bien. No hay ninguna así laguna, parón, como ocurría quizá en Asteroid City y todo lo que contaba, y que era un poco todavía más excéntrica, ¿no? Así que amigos, la trama fenicia, Wes Anderson, uno de los grandes, ¿se repite? Pues yo voy a decir que pues, claro que se repite. Es que no vamos aquí a mentir a nadie. La trama fenicia se repite, sí. Pero entrega una película con mucho corazón, con muchas ideas y con ideas algunas diferentes, ¿no?, en lo que veníamos viendo de Anderson. Sí que es verdad que la forma es envoltorio, es el mismo, pero a mí me convence y creo también que es verdad que hay una dependencia y una condena, ¿no?, de este tipo de autores que son tan dependientes de su estética, de su forma, pero a la vez nos va a entregar siempre, y es lo que me quedo, algo muy singular, muy propio, muy único, ¿no?, como es el cine de Anderson. Actores increíbles, bueno, siempre esto es una obviedad, pero Michael Cera, Maya Stapleton, maravilloso. Benicio del Toro también, granujilla, loquísimo. Está muy bien. Nos vamos a ir ya, amigos. Y ¿qué os digo? ¿Qué os digo yo? ¿Qué os digo yo? Pues que nos podéis ayudar de muchas maneras. ¿Cómo? Pues suscribiéndose aquí en YouTube si no lo habéis hecho, si no nos conocéis, que eso hace crecer al canal. Os recomienda vídeos que algunos os gustarán más, otros menos, pero podéis empezar esta andadura con nosotros, con amantes de Uyuni, que vemos el cine de forma contraria, suicida, haciendo estos análisis, estas cosas de larga duración, tan anti todo en los tiempos que corren. También nos podéis seguir en redes, Instagram, Twitter X, TikTok, estamos por ahí dándole la lata y hablando pues como nos gusta, ¿no?, con el corazao de cine, y intentando evitar pues ese cine pasajero o ese cine que no queda, ¿no? El cine, bueno, al fin y al cabo, cada uno lo ve de una manera, nosotros lo vemos así. Nos vamos a ir yendo y nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni.